Muy buenas. Hoy os voy a presentar un pequeño proyecto que he hecho durante estos meses de verano. El proyecto es una máquina Enigma en Ice Studio. ¿Qué es una máquina Enigma? Bueno, la máquina Enigma es una máquina que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una versión comercial además y se usó durante la Guerra Civil Española, y es una máquina, básicamente una máquina de criptografía, es decir, una máquina para encriptar y desencriptar mensajes, pero mecánica. La máquina Enigma estamos hablando del principio, no del principio de la criptografía, pero sí del principio de la criptografía moderna. La máquina Enigma fue utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y su historia es muy interesante, sobre todo por cómo los aliados consiguieron desencriptarla, ¿no? Descifrarla, romperla y ser capaces de detectar, ¿no? Desencriptar los mensajes nazis y acortar la guerra, dicen que incluso en varios años. ¿Cómo es una máquina Enigma? Bueno, una máquina Enigma básicamente es una especie de máquina de escribir, lo veis aquí, una especie de máquina de escribir que tiene su teclado y una serie de LEDs, bueno, de LEDs, de bombillas que marcaban las letras, ¿de acuerdo? La máquina tenía normalmente 3 rotores, aunque la versión alemana de la Segunda Guerra Mundial, la versión militar, tenía 4, incluso llegó un momento que le añadieron 5. Estos 3 rotores básicamente son rotores de 26 letras, ¿vale? Cada posición tienen 26 posiciones y cada posición corresponde a una letra del abecedario. Evidentemente, sin espacio, sin caracteres especiales tipo la ñ y demás. ¿Qué es lo interesante? Estamos hablando de una máquina electromecánica. Estamos hablando de los principios de la computación en sí misma. De hecho, Alan Turing, desencriptando la máquina Enigma, entre otras cosas, puso la base de los principios de la computación, ¿no? Bueno, si tú pulsabas una tecla, lo que ocurría, si pulsabas la A, es que llegaba la señal de la tecla A, pasaba por el primer rotor y el primer rotor tenía la A conectada a, por ejemplo, la Z o conectada a la G. Y el segundo rotor le llegaba la salida de la G del primer rotor y decía, bueno, pues la G está conectada a la T. Y el último rotor, la T estaba conectada a la D. Y a ti finalmente, cuando habías sacado una A, se te encendía la bombilla correspondiente a la letra D. De esta forma, los alemanes eran capaces de encriptar mensajes, pero no solo eso, la máquina era capaz también de desencriptar los mensajes haciendo que la señal viajara justo al revés. En vez del primer al tercer rodillo, primer, segundo, tercer rodillo, del tercero al segundo y primer rodillo, pudiendo encriptar y desencriptar los mensajes. ¿Qué ocurría? Que cada día los alemanes tenían un pequeño cuaderno, un manual, en el que cada día del año había una configuración de la máquina Enigma. No solo eso, cada día decías, bueno, pues utilizo el primer el rodillo 3, el rodillo 8 y el rodillo 9 en esas posiciones, 8, 9, 3, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que los coloco en el inicio, a la hora de empezar a escribir, los coloco en la posición, el primero en el 3, en la posición 5 y en la posición 7. De esta forma, la máquina Enigma tenía muchísimas posibilidades. De hecho, no solo hecho, cada vez que se pulsaba una tecla, la máquina avanzaba una posición en el primer rodillo. Cuando terminaba un rodillo entero, avanzaba una posición en el segundo rodillo, etc. Esta máquina en su momento fue muy difícil de romper. Hoy en día su seguridad es prácticamente nula, ¿vale? Son los principios de la computación y de la criptografía. Pero es un proyecto muy interesante. Fijaros, este es el proyecto que he realizado en Ice Studio para intentar simular una máquina Enigma. ¿De acuerdo? Es una máquina completa, solo le falta la parte de los contadores de momento, la parte en la que cada vez que pulsamos una tecla un disco avanza, pero por lo demás es una máquina Enigma completa. ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo 3 discos, el 6, el 3 y el 4, y me he puesto de acuerdo con un compañero, ¿no? Con mi otro espía, me he puesto de acuerdo para que nosotros usemos hoy la máquina en el 6, 3 y 4. Y además, le he dicho, en el 6 lo ponemos en la posición 0, el 3 en la posición 20 y el 4 en la posición 23. ¿De acuerdo? Esto todavía da más posibilidades de encriptación. Bueno, esta máquina funciona por puerto serie y está metido dentro de una iStone Alhambra, ¿de acuerdo? Una FPGA libre. Si nosotros conectamos la iStone Alhambra al puerto serie del ordenador, es decir, por el USB, y abrimos un programa de Serial Monitor como Script Communicator, fijaros lo que ocurre. Yo le di a conectar. Vamos a ver un problema, que no ha cogido el puerto. Vamos a seleccionar un puerto.
¿vale? Vamos a ver si ahora conecta. Le doy a conectar y escribo un mensaje. Vamos a escribir, por ejemplo, hola. Cuando yo lo mando, la máquina, y esto es lo que yo he enviado, y esto es lo que la máquina me devuelve, ¿de acuerdo? Este sería mi mensaje encriptado. Yo a mi compañero le enviaría este mensaje encriptado, FHDE. Y él, con las mismas posiciones y los mismos rotores, la misma configuración, iría a su FPGA, escribiría, FHDE. Vamos a borrar esto para que lo veáis bien. Y cambiaría su modo de enigma de la máquina, cambiaría de encriptación a desencriptar. Eso lo hacemos con el switch 1 de la Istul Alhambra, se encienden los LEDs y nos indica qué está pasando, que ahora está desencriptando. Si yo ahora envío el mensaje, me lo vuelve a desencriptar, ¿veis? FHDE, lo que originalmente era hola. De esta manera podemos encriptar y desencriptar mensajes de una forma muy parecida a lo que lo hacía la máquina Enigma real. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, pues fijaros, lo primero que tengo aquí es el puerto serie, ¿vale? Un módulo de recepción por puerto serie conectado al RX de la Istul Alhambra y un modo de envío por puerto serie. La máquina en realidad es muy sencilla, lo que pasa es que aquí tengo una serie de selectores, de multiplexores, debido a que tiene dos modos, el de encriptar y desencriptar. ¿Cómo controlo yo si encripta o desencripta? Con el switch 1, con un clic que va variando su posición, y con esa posición le decimos tanto a los multiplexores como al disco que estamos en encriptación o desencriptación. Fijaros que esto es una aproximación de un aparato electromecánico a un aparato eléctrico, ¿vale? Y hay ciertas diferencias por las que el disco necesita tener el mode, ¿vale? Necesita tener el modo, por la forma en la que Verilog describe las cosas. Bueno, cuando yo clico y cambio de Encryption Mode, todos los LED de la Istul Alhambra se ponen a 1 y cuando estoy en Encryption Mode, ¿no? en encriptación, se ponen a 0. Cosas interesantes, pues cómo funciona uno de los discos, ¿no? Este es el disco número 6. Ahora mismo yo he generado, mediante programas Python y demás, una serie de discos aleatorios, ¿vale? Que están conectados aleatoriamente. Y he generado 10 y este es el número 6. Bueno, ¿qué necesitas para configurar un disco? Pues aquí le llega la letra, que es lo que recibe por puerto serie en cada momento, ¿de acuerdo? Aquí ha venido una letra por el puerto serie, en el caso de nuestro hola, ha llegado una H. Ha dicho, bueno, estoy en modo encriptación, que es el 0, pues voy directamente aquí. Y ha llegado la H y dice, bueno, pues ahora desencriptará la H, encriptará la H, mejor dicho. Luego está la posición. Yo estoy empezando en 0. ¿Qué significa que empiezo en 0? Que el disco está en la posición A, ¿de acuerdo? Si empezara en la posición 1, el disco por defecto estaría en la posición B, mecánicamente estaría girado, para que lo entendáis. Posición C, etc. Fijaros. Y luego el modo, ¿vale? 0, 1, 0 encriptación, 1 desencriptación. Si yo me meto dentro del disco, tengo mis entradas, lo que decíamos, la letra que he recibido, la posición que tiene el disco y el modo encriptación, desencriptación y mi salida, ¿vale? Lo encriptado o desencriptado. Bueno, el código parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo. Es una serie de switch case que básicamente lo que hacen es que yo tengo mi alfabeto básico, esto no cambia nunca, ¿vale? Incluso lo podemos cambiar por otros símbolos, chinos o lo que sea, y tener una máquina Enigma china. Y aquí es donde el disco decide dónde está conectado cada letra, ¿vale? De tal forma que la A está conectada a la letra N, la B a la letra E, la C a la letra Q, etcétera, 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 así hasta la Z, de una forma pseudo aleatoria, ¿de acuerdo? Bueno, o aleatoria en este caso. Luego, lo que hacemos es, dependiendo de... Bueno, aquí básicamente lo que hago es ordenar, dependiendo de si estoy encriptando o desencriptando, ¿vale? La máquina, dependiendo de si es 0 o 1, desencripto, encripto, ordeno. Y aquí tengo un switch case que básicamente lo que hace es conectar cada letra con su salida, ¿de acuerdo? Tanto en encriptación como desencriptación. En encriptación, las letras del abecedario normales, A, B, C, D, todas organizadas, irán aquí, y luego aquí mis letras encriptadas, y en desencriptación al revés, ¿de acuerdo? Aquí irán mis letras encriptadas y sus correspondientes del abecedario, digamos, ¿vale? Por explicarlo de una forma simple. Y ya está.
Esto es un disco. Tiene algunas cosas más por el tema de no pasarnos con la posición, cuando satura o el cambio de modo para que funcione también para desencriptar, pero por lo demás es una forma de encriptar muy sencilla, ¿de acuerdo? Y fijaos, ¿cómo funciona el resto? Pues en el momento que yo tengo discos, yo aquí he puesto 3 discos porque se supone que así era la máquina Enigma básica, ¿no? Digamos, pero en el momento que tengo 3 discos, yo puedo poner 5, 6, 7, 8 y los puedo conectar de esta manera hasta el infinito y más allá, como quiera. Básicamente, ¿qué ocurre? Fijaos, vamos a hacer un camino. Si yo estoy en el modo de encriptación, es decir, escribo hola y me tiene que salir el FHDLA, lo que tuviéramos antes, ¿vale? Lo que ocurre es que aquí, por el RX, le llega la F. Llega, se traduce, se le pasa al primer multiplexor y como el primer multiplexor está a 0, significa que cogemos la señal directamente del RX y lo metemos en el primer disco. Del primer disco se encripta y pasa al segundo disco, que ocurre lo mismo, como está en 0, pasa. Del segundo disco se encripta, pasa, porque está en 0 el multiplexor, pasa al tercer disco, y del tercer disco pasa al último multiplexor, que como está a 0 también, se lo pasa al TX, y en mi ordenador sale la letra desencriptada. ¿De acuerdo? Esto se repite con todas las letras, mientras haya letras esperando en el buffer del puerto serie, y ya tenemos nuestra máquina encriptada. ¿Qué ocurre si queremos desencriptar? Que vamos a hacer el camino contrario. Vamos a hacer que nuestra letra entre por el puerto serie y vaya del tercer disco al segundo disco, al primer disco y luego al TX, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ocurre eso. Cuando yo tengo, cuando yo recibo una letra, viene por aquí y ahora no está a 0, ahora está en 1. Luego lo que ocurre es que este no se puede ejecutar, digamos, no hemos cogido la señal, sino que empezamos directamente por aquí, ¿vale? Por el multiplexor del tercer disco. La letra, la H, llega aquí y empieza por el tercer disco. Sale y se mete en el segundo disco. Sale, se mete en el tercer disco, en el primer disco, y finalmente llega por último al TX y desencripta nuestro mensaje. Este es un poco el proyecto. Ha sido muy divertido hacerlo, me lo he pasado muy bien, he aprendido un par de cosas. A veces era un poco complicado y otras muy sencillo y muy rápido de avanzar, pero me parece un proyecto muy interesante para hacer con una FPGA y para practicar códigos en Verilog y demás. Tenéis el proyecto en el repositorio de GitHub, dentro de mi GitHub JK Linares, y dentro de mis repositorios tenéis el proyecto con el nombre de Enigma Project. Eso es todo, espero que os haya gustado, un saludo.